existen dos actividades que pueden generar la administración de los fármacos, dos grandes actividades. Una es el sinergismo, y hemos visto la pasada clase, y el otro es el antagonismo. Entonces, a veces uno mezcla medicamentos o otras sustancias que son químicas, obviamente, que no deben de hacer. Voy a dar un ejemplo. Las tetraciclinas, hay una variedad de ellas que son unos antibióticos de amplio espectro. Y, por ejemplo, por decir una cosa, la nortetraciclina, la misma tetraciclina, aunque esta recibe el nombre del nombre genérico, pero existe como tal, digamos. Entonces, si alguien quiere darle ese medicamento a los niños, de hecho está prohibido el uso de esos medicamentos en pediatría, que causan muchos problemas a nivel de la dentadura y los huesos. Pero es un producto amargo. Y la gente, cuando usa lo que debería de hacer, el agua, cuando usa como elemento importante el hecho de darle agua por el medicamento, cambia de parecer porque dice va a vomitar el niño y le ponen leche, y la leche contiene calcio. Y las tetraciclinas se unen al calcio. Y entonces se precipitan y no se absorben. Y si no se absorben, no hay acción del medicamento. Entonces es una pérdida de tiempo eso. En ese sentido, vamos a ver ahora los antagonismos. El primero que nosotros tenemos, la verdad, es un antagonismo competitivo. Es decir, si esta silla es el receptor, o esta silla, donde está la señorita, ella está ocupando ese receptor. Entonces yo no me podría meter ahí porque ella está, pero si nos ponemos a competir quién va a ganar, la verdad, ese lugar, dependiendo obviamente de la dosis, yo podría empujarla, sacarla y meterme ahí. Entonces, por eso es que este tipo de antagonismo se le llama competitivo, porque estamos compitiendo por el mismo receptor. Entonces, como dice aquí, cuando se produce se produce cuando una droga de estructura semejante a una droga agonista se fija en el receptor de aquella, pero siendo inactiva de por sí, no produce respuesta. Fíjense aquí, esta es la agonista. Vamos a suponer que aquí solamente dice agonista, pero lo que quiero que entendamos es que, vamos a poner un ejemplo, la acetilcolina es un neurotransmisor parasimpático, eso es la acetilcolina. Entonces, esta acetilcolina, cuando ingresa a su receptor, como ustedes pueden ver, este receptor muscarínico, vamos a suponer, va a generar una actividad en la célula, esta especie de estrella o lo que sea, digamos, está representando el que produce una acción. Ahora, hace un momento estaba diciendo, ¿no?, que si esta silla está ocupada por ella, pero yo también quiero hacerlo, entonces va a ocurrir esto de aquí. El agonista, que es esta esfera, que era la acetilcolina, está siendo retirada por el antagonista. Ustedes pueden ver aquí está siendo retirada. Y entonces, si ustedes observan esto, esta figura, vamos a decir así, está grande y esta medianita, porque no hay una actividad total. Y alguien
se está metiendo ahí. Y finalmente, aquí tenemos la droga antagonista, ya ocupó ese lugar, porque obviamente si se ha incrementado la dosis, entonces se mete en ese lugar. Pero fíjense que la actividad es cero, porque en realidad este fármaco antagonista no tiene acción farmacológica, carece de acción farmacológica. Lo único que tendrían en común, ¿no es verdad?, sería el hecho de que tengan similar estructura química. Entonces, de nuevo, vamos a hacer eso mismo, ya con nombre y apellido, para que puedan. Entonces, las mitocondrias de este pie sináptico producen la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, por medio de una enzima llamada colinacetiltransferasa, entonces, y por mediación de un aminoácido denominado colina, entonces esta acetilcoenzima A, que proviene del ciclo de Krebs para formar ATP, gracias a esta enzima que es un catalizador biológico, va a unir a la colina y va a formar la acetilcolina, y esta es su sigla, la acetilcolina. Entonces esta acetilcolina se va a meter dentro de estas vesículas, denominadas por algunos autores quantum, y por intervención del calcio, ¿no es verdad? Entonces estas vesículas se van a dirigir a la membrana presináptica de este pie sináptico, entonces, y libera la sustancia. Por el otro lado, aquí hay un espacio sináptico y aquí está la membrana postsináptica. Yo diría que esta membrana postsináptica tiene dos tipos de receptores para la acetilcolina. Uno, que serían los nicotínicos, voy a poner una M aquí. Y si este otro lado tiene un receptor muscarínico, voy a poner una M aquí. Entonces esta acetilcolina va a venir y va a actuar aquí o aquí, depende del tipo de receptor. En este caso vamos a hablar del receptor muscarínico para hacer exactamente lo mismo que hemos hecho ahí. Pero además esta membrana postsináptica secreta otra enzima. Entonces esa enzima, llamada colinesterasa, entonces va a desdoblar a esta acetilcolina en dos componentes. Uno, el ácido acético o acetato. Recuerden que el ácido acético es el vinagre. Bueno, entonces va a generar el vinagre y por el otro lado va a desdoblar esta enzima y va a generar la colina. Entonces esta colina se vuelve a utilizar aquí para volver a sintetizar eso lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, las damas cada mes tienen un proceso fisiológico denominado menstruación. Y si les preguntan a ellas, entonces les van a mencionar que les duele las caderas y luego el bajo vientre. Y para evitar eso, porque el útero es un músculo liso, entonces
entonces van a consumir un medicamento llamado atropina. Esta atropina es un alcaloide de las solanáceas. Esta atropina, que viene de su nombre de una planta llamada Atropa belladona, o sea, bella mujer quiere decir belladona, que es la crema negra que vende. Esta la cholita en carretilla de belladona. Lo vamos a cerrar que todo junto para que sepamos bien. Bella, hermosa, donna, señora, en italiano. Entonces, las mujeres romanas se ponían esa sustancia a nivel de los ojos para dilatar la pupila, y según la historia irreal, no real, se veían más hermosas. Es como ahora, ¿no? Hoy en día, digamos, ¿qué hace la juventud como elemento importante, como lo ven? O sea, estoy hablando de la generación de ustedes, no de la mía. Entonces se hacen tatuajes, les encanta hacerse tatuajes de cualquier cosa, digamos. Puede ser una flor, una palabra, yo te amo, iniciales de algo, hacer un tatuaje. Yo no sé para qué se hace, porque destruyen su piel. Pero como lo ven hermoso, yo no lo veo nada hermoso, ¿no? Pero es la moda. Tampoco me voy a molestar por eso, porque cuando yo era joven, entonces tenía el cabello largo, pantalones con botafía ancho, ahora parecen maricas, digamos, con esos pantaloncitos apretados, digamos, ¿no? Un poquito más ya se terminan de menear ahí, ¿no es verdad? Y aunque ustedes no lo crean, yo tenía unos zapatos que tenían un taco de alrededor de 15 centímetros. O 17, así. Porque esa era la moda. Y por eso yo no estoy renegando contra la moda. Digo simplemente que hoy en día les gusta tatuarse. Antes eran solo los maleantes los que se tatuaban. O los que entraban al ejército. Solo ellos. De ahí viene de la mala salvatrucha, no sé qué cosa. En Centroamérica todos los tatuajes. Hoy en día en todos los lados se tatúan y se creen letreros. De eso le van a poner en su cola, se vende esta casa. Ahí. ¿No es? O se alquila. ¿No? Ahí van a quedar más bonitos todavía. Entonces, estas mujeres se ponían esas cosas, esa sustancia, digamos, de la dilatadora en los ojos. Y se dilataban las pupilas, era la moda. Pero en realidad, pese a que eso significa, no siempre eso fue así. Recuerden que hoy en día, ¿no? El fútbol, aunque yo no sé para qué mierda miran el Real Madrid, el Barcelona, no sé qué cosa, no es nuestro, es de los españoles. Yo no sé para qué mierda miran esas cosas. Y todos se compran en la camiseta de Messi, no sé qué cosa, ¿no? Andan con sus letreros ahí. Entonces, a la moda de hoy en día es. Pero en la época que ocurrió esto, eran los gladiadores, los tipos de la película, y obviamente lo hacían en un coliseo igual, como una cancha de fútbol. Entonces, entre ellos se mataban, incluso hay una película que se llama Gladiador. ¿Y qué hacían las mujeres en esa época? Se ponían eso en los ojos para dilatar la pupila. ¿Y cuándo se dilata la pupila? Cuando hay oscuridad. Si apagamos todo esto, de todo se va a dilatar la pupila. ¿Para qué se dilata la pupila? Para que entre más luz. Y al entrar más luz, mejor veo. Entonces, ¿qué pasaba en la época romana? Se ponían eso y se iban a tener relaciones sexuales con los gladiadores, porque esos sí que eran de verdad hombres, digamos. Porque el marica del César, ¿no? Por ejemplo, Calígula, por decir una cosa, era un marica, ¿no? Entonces todo
afeminado, en cambio los otros eran verdaderos, digamos, un físico muy importante. Entonces, para eso usaban eso, para caminar en la noche y que se les levante la pupila. Obviamente no había estas luces, eran antorchas las que habían en la calle, todo ese tipo de cosas. Estoy hablando de la época romana. Entonces, de esta planta belladona viene esta atropina. Entonces, esta atropina es un antagonista de este receptor. Si nosotros lo dibujamos tal cual eso, entonces lo vamos a meter aquí. Pero en realidad esta atropina no tiene actividad farmacológica, sino sirve como un tapón. Si ustedes quieren ver, seguramente todos tienen un baño en la casa, porque si no, ¿dónde harían sus necesidades? Y en ese baño hay un lavamanos, y ese lavamanos tiene un tapón, generalmente de color blanco o transparente, y lo ponen ahí para que el agua se llene y uno se pueda hacer las manos, la cara o lo que sea. Igual que las lavanderías también le ponen un tapón, entonces no se sale el agua. No se sale el agua, pero no tiene ninguna actividad, solamente sirve de tapón. Entonces, ¿qué está haciendo? Está desplazando a la acetilcolina, que es esto de aquí, esta es la acetilcolina, y se está metiendo la atropina aquí. La atropina entonces es un antagonista competitivo porque está compitiendo no por este receptor, sino por este receptor, por el muscarínico, no sobre el nicotínico. Entonces la atropina va y se mete ahí y no le deja actuar. No le deja actuar porque ya está ocupando ese lugar. Entonces podría cantarle hasta una canción, como dice, o hay una canción, otro ocupa mi lugar, ¿no ves? ¿Listo? Ya, listo. Entonces eso es lo que ocurre. Entonces, si a alguien le está doliendo el bajo vientre porque tiene un ciclo menstrual que está produciendo eso, se toma atropina o derivado de la atropina, se va a situar en ese receptor y va a generar lo que tenemos aquí como antagonismo competitivo. Por eso dice, se produce cuando una droga de estructura semejante. ¿Qué significa eso? Recuerden que no son estos dibujos, esto es para aprender esa estructura química, todos son estructuras químicas. Por eso dice aquí, ¿no? Semejante a una droga agonista, se fija en los receptores de aquella, pero siendo inactiva, o sea, esta de aquí es inactiva, funciona como un tapón nada más en el receptor. Entonces, no, no, es inactiva de por sí, no produce respuesta e impide que se fije en dichos receptores. Fíjense, su respuesta es un puntito azul, y miren cómo estaba con la droga agonista, hay una actividad muy importante, pero aquí no hay. ¿Por qué? Porque es inactiva y funciona como un tapón, vuelvo a repetir, exactamente lo mismo. Por analogía es eso. Entonces, ese antagonismo, ¿no es verdad?, evita esa actividad. Entonces, yo en una receta no podría poner acetilcolina por un lado y atropina en la misma receta porque obviamente va a ser contraproducente eso. ¿No es verdad? Y podemos mencionar varias cosas, por decir, a ver, si yo llevo a una receta, podría poner, por decir, el salbutamol. Este medicamento sirve para los asmáticos. Y los asmáticos usan muchos medicamentos, dentro de esos la teofilina, por ejemplo. Obviamente el salbutamol es mucho mejor que la teofilina, pero la teofilina tiende a elevar la presión arterial, incluso esto a la larga. Y hay otro producto, este salbutamol, va a actuar sobre receptores beta-2 adrenérgicos, o sea, de adrenalina. Y hay otro medicamento que se llama propranolol. Este también actúa sobre los receptores beta-2, pero es un antagonista. Y este sirve para tratar la presión arterial.
Si yo mezclo estos dos medicamentos, miren, el uno es un estimulante de esto y este es un antagonista de este mismo receptor, por eso he puesto en los dos lugares. Entonces, si mezclo, entonces este salbutamol va a dejar de actuar y el paciente se va a morir por asma. Entonces, no pueden mezclar, yo porque puedo tener un paciente, vuelvo a repetir, que sea asmático, pero que sea hipertenso, pero jamás se me puede ocurrir hacer esa mierda en una receta, porque no está correcto. Ahora, no significa que eso sea así para todo. Entonces, a ver, volvamos a pensar. Nuestro departamento es un departamento agrícola. Y entonces, obviamente, fumigan los campos con compuestos organofosforados, o sea, derivados, si ustedes quieren, del baigón. Que sirve para matar mosquitos, obviamente, y esos otros, malatión, paratión, o lo que sea, lo usan para matar insectos, bichos. Imagínense si alguien tuviese un sembradío ¿cómo se llama?, de sandía. La sandía no es un árbol, es una enredadera que se cría ahí, está en el suelo, y en el suelo hay harto bicho y la sandía es dulce. Entonces le van a meter los bichos y no va a ganar nada. Entonces tienen que fumigar. Y los vientos que hacen, traen a la ciudad. Y alguien, además, si razonan, esa sandía que está ahí, que le han echado veneno en una fumigación, porque tiene agua, va a absorber el veneno. Y entonces cuando le den a los niños, le va a producir diarrea. Y entonces el maldito médico que lo ve, lo primero que hace, dice tiene diarrea y le doy un antibiótico. Pero nunca se puso a investigar en esa asignatura tan importante que se llama semiología. La semiología es una historia clínica. Y se averigua todo, incluso si comió tomate, porque el tomate también contiene mucha agua y suele producir diarrea por esa razón, por los venenos. Entonces hay que darle por un antagonista de ese. Entonces sirve para salvar también a las personas el antagonismo. Si hay una mordedura de serpiente, hay un veneno de esa serpiente, vamos a poner la cascabel. Entonces, ¿qué tienen que ponerle? Un suero antiofídico, ¿no? A veces el antagonismo es útil, pero también puede anular nuestra receta. Entonces, no es nomás a mezclar lo que le parece. Por eso es que la peor cagada que puede existir en la Tierra es que alguien vaya a la farmacia y se compre lo que le dé la gana, porque probablemente está tomando un medicamento que es antagonista del otro, ¿no? Entonces eso tiene que saber el médico, no otra persona, porque los médicos son los únicos que pueden recetar de acuerdo a la ley. Pero aquí receta medio mundo, hay enfermeras recetan, hay farmacéuticos recetan, hay bioquímicos recetan. No, el único que tiene derecho de recetar, el médico, el odontólogo y el veterinario, nadie más en este país. Entonces, fíjense, en este caso de ese antagonismo competitivo, como ustedes pueden ver, aquí está la droga agonista, produce un efecto, aquí ya se le metió el antagonista, disminuye su efecto porque todavía no está ocupando de lleno el receptor, pero cuando ocupa ya no hay actividad. Prácticamente en un puntito y eso no va a generar actividad. Entonces, eso que le está provocando dolor uterino por las contracciones, al tomar la atropina, un derivado de la atropina, llámese Viadil o lo que sea, Sertal o lo que sea, entonces va a generar una inactividad de esa célula. Entonces, eso es. Aquí tenemos atropina acetilcolina como ejemplo de eso. Ahora, hay antagonismos no competitivos también, es decir, no va a actuar sobre este receptor compitiendo, sino en otro que ocupa diferentes receptores. Fíjense, ocurre en el caso de dos drogas de estructura química diferente. Primero, tienen estructura química diferente, no similar. Por lo
tanto, ocupan dos clases diferentes de receptores. Recuerden ustedes que cuando les expliqué en esa clase sobre la alergia, les he mostrado los glóbulos rojos, les he dicho qué cantidad de agua tiene, no es verdad que les he mostrado la hemoglobina, y les he dicho una gota de sangre tiene más de 5 millones probablemente de glóbulos rojos, eso les he dicho. Y cada glóbulo rojo tiene 7,5 micras y dentro de esa todavía tiene una estructura química. Y la penicilina es y que hacen una prueba que puede generar un shock anafiláctico. Y dije también en ese momento que el shock significa caída de la presión arterial. Eso significa. Entonces, si yo tengo un paciente donde este es un vaso sanguíneo normal y está produciéndose una vasodilatación, o sea, estos puntillados lo estoy haciendo más grande del vaso, esto estaba llenito de sangre hasta aquí, digamos, pero al vasodilatar, si quieren podemos hacerlo en vasos normales de vidrio. Entonces este vaso vamos a suponer que tiene 200 ml y está lleno, pero si agarro otro vaso del mismo tamaño, pero mucho más ancho, pero del mismo tamaño, el agua va a venir aquí. ¿Qué significa? Solamente aquí va a haber presión y aquí ya no, porque el nivel del agua cayó, es decir, este líquido lo he metido aquí. Entonces, es lo mismo que va a ocurrir con los vasos sanguíneos. Al dilatarse, la cantidad de sangre no va a hacer presión sobre los vasos y va a empezar a caer la presión arterial. Pero ¿quién hace esto en el organismo? La histamina hace. La histamina es una droga vasodilatadora. Es secretada por los mastocitos o células cebadas. Esa histamina. Y al actuar sobre receptores H1, porque hay H2 y H3, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Entonces, obviamente va a vasodilatar. Al vasodilatar va a caer la presión arterial, va a empezar. ¿Y para qué se libera esta histamina? Sobre todo cuando hay infecciones hace eso. Porque estos vasos sanguíneos, sobre todo los capilares, tienen unos elementos denominados poros y tienen que dilatarse para que por diapéresis y quimiotaxis salgan los elementos fuertes de la sangre por estos poros. Entonces tiene receptores H1, pero si la vasodilatación es grande se cae la presión arterial, y si se cae la presión arterial no hay sangre que llegue al cerebro. Si no hay sangre que llegue al cerebro, entonces chao pichón, listo, se murió. Entonces, ¿qué debo de hacer? Les dije en esa oportunidad de shock anafiláctico, tener dos ampollas por lo menos, una de adrenalina, ¿no? Y les dije que primero hay que poner la adrenalina, no el antialérgico. Eso les dije también. Entonces, si yo le pongo adrenalina, la adrenalina va a actuar sobre receptores alfa 1, fíjense, estos son histaminérgicos 1 y estos son alfa 1. Entonces, estos receptores van a hacer que se cierre esto, y al cerrarse, o sea, al haber vasoconstricción, así se llama, eleva la presión arterial. Entonces, eso es un antagonismo no competitivo, porque están actuando sobre diferentes receptores y son dos sustancias totalmente diferentes. Una es vasodilatadora y la otra es vasoconstrictora. Entonces, estoy haciendo un antagonismo de tipo no competitivo, porque no están compitiendo por el mismo receptor. ¿Se entiende, no ven? Ya, muy bien. Eso está claro también. Entonces, vamos a ver, obviamente, en el desarrollo de las demás, de los demás temas, muchos de estos ejemplos. Y luego viene el antidotismo, ¿no? El antidotismo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Puede haber un antidotismo químico. Eso también vamos a hacerlo enseguida para poder entender. Pero eso me obliga en realidad ya no a hacer dibujitos nomás, sino la estructura química
Porque la farmacología, vuelvo a repetir, es química, no hay otra forma de ver las cosas. Por ejemplo, si el estómago, ¿no es verdad?, de una persona, digamos, es así, vamos a dibujar el estómago, y ya este estómago genera ácido clorhídrico. Es importante porque el estómago tiene alrededor de 1.3 de pH. Su pH del estómago es de 1.3, ácido, por la presencia del ácido clorhídrico. Las células parietales son las que producen ese ácido clorhídrico. Y este ácido clorhídrico que está aquí en el estómago va a generar úlceras que pueden localizarse en el estómago o en el intestino delgado, en el duodeno. Por eso se llaman úlceras gastroduodenales. Entonces yo podría utilizar el bicarbonato, entonces obviamente tengo que escribir bicarbonato. Ya, entonces eso es, desde el punto de vista, ¿no es verdad?, cómo se entiende bicarbonato. Pero como esto no es bicarbonato solo, entonces le vamos a asociar bicarbonato de sodio. Entonces ya ahí tenemos el bicarbonato de sodio. Ese bicarbonato de sodio, llamado, si ustedes quieren, alcacer, sereno, sal de frutas, no sé qué más, recibe nombres comerciales, ¿no? Entonces va a servir para que se genere una reacción química entre el bicarbonato y el ácido clorhídrico. Y entonces este ácido clorhídrico más entonces HCl, ya está el ácido clorhídrico, va a dar como resultado, ¿no?, esta combinación química que no tiene nada que ver con los receptores, una acción química directa, la pueden hacer en el laboratorio, no hay problema. Entonces este ácido clorhídrico va a formar cloruro de sodio. O sea, el cloruro de sodio es sal, más, porque estoy mezclando esto con esto. Entonces, más, ¿no? Agua, más CO2, ¿no? Entonces, cuando alguien toma este elemento, eructa porque elimina este dióxido de carbono, ¿no? Entonces, fíjense, ahí se ha realizado una reacción química. Que tenemos aquí con el nombre de antidotismo químico, el bicarbonato de sodio y el ácido clorhídrico. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no ven? Y no hay receptores, es solamente una reacción química que pueden realizarla en el laboratorio. Entonces, ¿eso es lo que tenemos ahí? ¿Sí o no? Ya, muy bien. Entonces, pero también hay un antidotismo farmacológico. Por ejemplo, si alguien bebe alcohol, cuando estoy diciendo alcohol, puede ser que haya tomado una cerveza, un ron, whisky, etc. Todos son alcohol. Depende de los grados alcohólicos que tenga esa bebida. Entonces, si alguien llega medio borrachito y quiere entrar a la clase, los compañeros van a decir, te vamos a dar una taza de café, porque si no va a quedar en ridículo ahí, digamos, ¿no? Puede ocurrir esa eventualidad. Entonces, aquí tenemos el alcohol y aquí tenemos la cafeína. La cafeína, obviamente, eso podemos también mejorar. Este está medio borracho, así que hay que darle un poco de café para que medio componga, digamos, ya está. Entonces podemos tener un antagonismo farmacológico, pero hay altos antagonismos farmacológicos, no le digo que hasta
las mordeduras de serpientes como el de la cascabel, si ustedes, la coral, lo que sea, que son obviamente serpientes venenosas, hay que poner un antídoto, y eso es el suero antiofídico. También se puede utilizar para las arañas, por ejemplo, la viuda negra, o los escorpiones. Incluso hace unas, qué sé yo, 1, 2, 3, 4 meses se ha muerto una niña o algo así por la picadura de un escorpión, que tenían que traer del Brasil, porque aquí en Bolivia no hay nada, ¿no? Solamente hay problemas, nada más. Eso es lo único que tenemos, ¿no es verdad? Listo. Entonces, con eso hemos terminado todo lo que se refiere a la acción farmacológica, todos los conceptos generales de la acción farmacológica. Y todos los medicamentos deben de tener, casi todos, no siempre todos, un origen. Entonces eso se llama farmacognosia. Después tiene que tener obligatoriamente una acción. Y la acción es una obligación de nosotros los médicos saberla, porque si usted da un medicamento, ¿para qué lo da? Para que tenga una acción. Si no sabe eso, mejor no recete. Hay un dicho médico: ante todo, no hagas daño. Si yo no sé, mejor no me meto a medicar, porque no está correcto. No está correcto. Entonces, está correcto cuando yo sé lo que voy a dar. Entonces, y sé los efectos que le va a producir. Incluso yo puedo conversar con el paciente y decirle: esto le puede ocurrir, porque siempre hay efectos adversos. Y no tome más de lo que yo le digo, sino va a tener serios problemas. Ya, ese es un punto, la farmacodinámica. Pero el día de hoy vamos a ver el tercer punto. Número 1, farmacognosia. Número 2, farmacodinámica. Número 3, farmacocinética. Farmacocinética. Esta farmacocinética, la palabra cinética significa movimiento. Y entonces, si en este punto que era farmacodinámica, ¿qué hace el fármaco con respecto al organismo humano? O sea, es la acción de este medicamento sobre el organismo humano, ¿no es verdad? Esto es, ¿qué hace el organismo humano con respecto al fármaco? Es esto de aquí. Y entonces muchos libros dicen que lo primero que existe es liberación. Número 2, entonces absorción. Una vez que se ha liberado el fármaco, viene la absorción. Después viene la distribución. Después la metabolización y la excreción. Entonces ustedes tienen 2, 4, 5, digamos, pasos. A mí no me gusta hablar mucho de la liberación porque no siempre eso ocurre así. No siempre tiene que haber liberación. Obviamente, si vienen en cápsulas duras, cápsulas blandas, se va a liberar el fármaco. Pero, por ejemplo, puede venir en ampolla y entonces lo meten y no hay tal liberación. Pero sí hay absorción, que por la vía intravenosa o la vía subcutánea, en el caso de la adrenalina, por ejemplo. Entonces vamos a ver esa farmacocinética que comprende esos pasos que le he puesto ahí en la pizarra. Entonces vamos a cambiar de diapositivas y vamos a meternos a este otro tema tan importante, que es la farmacocinética. La farmacocinética tenemos que saberla bien, sí. ¿Por qué razón? Porque se supone que no son personas normales. Ninguno de aquí probablemente, porque no conozco la vida de cada uno de ustedes, ni soy médico de ustedes, ni nada de eso. Entonces, yo supongo que todos son normales.
Y la gente normal no tiene por qué tomar ningún medicamento, ninguno, porque todo el organismo lo puede hacer. Si hay una necesidad y cae uno enfermo, entonces sí debe de recibir una medicación. Obviamente, la que decida, en muchos casos, el médico, y en muchos casos, entre el médico y el paciente, porque yo puedo decir, no, a mí no me recete, digamos, inyectable porque me duele mi cola y es mía la cola, no la de usted. Entonces, yo quiero que me den nomás por vía oral y ya está, se acabó la cosa. Hay otros que dicen, no, prefiero que me pongan una inyección y así me olvido de estar tomando y ya. Entonces, es una decisión de la forma de presentación que va a recibir ese paciente. Pero, lógicamente, cuando hablamos de absorción, vamos a referirnos en gran amplitud, ¿no es verdad? Bastante amplia la exposición sobre qué elementos participan de ese proceso absortivo. Y vamos a ir enumerándolos porque esas condiciones que tiene que tener el fármaco son muy importantes para que se pueda absorber. Que quede claro, no siempre hay fármacos que se necesitan que se absorban. No siempre. Voy a explicar también esto. Si yo tengo una parasitosis intestinal, fíjense lo que estoy diciendo, parasitosis intestinal, no estoy diciendo parasitosis hemática, porque hay parasitosis hemática, el caso del paludismo, el Chagas, la toxoplasmosis, todo lo que sea. Estoy hablando de intestinal, entonces estoy hablando de Ascaris, trichiuria, etcétera, etcétera, digamos. Perobius vermiculari, o llamados también oxiuros, etcétera, etcétera. Entonces yo no necesito mucho que esa droga se absorba. Lo que necesito es que llegue al intestino nada más y listo, hasta las tenias. Las tenias están ahí, digamos, salvo la neurocircosis. Entonces no necesito que se absorba y yo lo que necesito es que mate el bicho, nada más. Se acabó el problema, ¿no es verdad? Y obviamente lo elimino. Pero en otros casos necesito obligatoriamente que se absorba porque la situación de ese paciente hace que ciertos tejidos del organismo, que podría ser pulmón, hígado, vaso, lo que sea, está afectado por ese problema. Entonces, aparece un primer término para poder entender esa farmacocinética y podemos determinarla como la transferencia. Porque para que interactúe con mis células esa sustancia química denominada fármaco, necesito que se transfiera. Por ejemplo, yo puedo transferirle dinero a él. ¿Qué le estoy dando? Dinero. Entonces, para que mis células interactúen con el fármaco, debe haber transferencia, ¿no? Y esa transferencia, entonces dice aquí, para que los fármacos se pongan en contacto con los receptores, ya hemos hablado de los receptores, a una concentración adecuada para producir su acción, a una concentración adecuada. ¿Eso cómo se llama eso? Dosis. No, y esa dosis no debe de ser modificada. Solo por el médico tiene que ser modificada, pero la gente no debe de hacerlo. Porque si le da de menos no va a tener acción, si le da de más puede tener intoxicación y ya está. Entonces, ¿no? Es necesario que la droga penetre al interior del organismo, porque si la voy a tener en el modular, en la mesa, lo que sea, ¿cómo va a tener acción? Tiene que ponerse en contacto conmigo, si no, no pasa nada, porque yo soy el enfermo. Entonces, en forma suficientemente rápida para exceder los procesos de biotransformación. Fíjense, debe de absorberse de manera rápida. ¿Por qué? Porque ya también mencioné en algunos casos, si es muy lenta, entonces puede metabolizarse rápidamente o eliminarse rápidamente y entonces no va a ser igual efecto. Entonces tiene que ser lo suficientemente rápida para que pueda tener una actividad muy importante. Entonces, uno de los puntos de la farmacocinética, que la absorción es muy importante, y eso vamos a ver. Incluso
segmento por segmento del aparato digestivo, y también vamos a ver, ¿no es verdad?, las aplicaciones que tenemos por vía parenteral cuando usamos agujas, ¿no? Entonces, por lo que la transferencia comprende los procesos de absorción, distribución, biotransformación y excreción. Entonces, esta absorción tiene que ser lo suficientemente rápida para entrar al organismo, que el organismo distribuya ese fármaco. No puede quedarse eternamente en el organismo, aunque existen los de acción irreversible, ¿no es verdad? Entonces, esta biotransformación es importante, y obviamente la excreción, la eliminación del fármaco, que obviamente la vía renal es la más importante, pero no es la única. Por ejemplo, los anestésicos inhalatorios se absorben por el pulmón y se excretan por el pulmón. No vayan a creer que solamente el riñón y listo, y se acabó la cosa. Entonces ustedes pueden tener vías de administración, o sea, por dónde voy a administrar el fármaco. Lo puedo hacer por vía rectal, lo puedo hacer por vía oral, por vía sublingual, por vía enteral, por vía intramuscular, intravenosa, subcutánea, oftálmica, óptica, peridural, vía intraarticular, si requiere el caso. O sea, hay varias vías, y eso obligatoriamente el médico debe de decir, ya sea en la historia clínica, porque vuelvo a repetir, la enfermera no tiene que poner nada, tiene que escribirlo el médico o hacerlo escribir si tiene su ayudante, que generalmente, digamos, en este caso, podría ser un interno, por ejemplo. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso claro, esas vías de administración. Y también las vías de administración que nos van a hacer, ya les dije, obviamente no había todo este montón, había una sola persona que creo que pasé ese día en clase, una persona, a mí yo le voy a decir así honestamente, si viene una persona, paso clase con esa persona, y listo. Si no viene nadie, igual lo doy por avanzado el tema, no me vuelvo para atrás, a mí eso no me importa. Si hay 50, 100, bienvenidos también, no hay ningún inconveniente con eso. Entonces, yo, como les decía, creo que pasé con una sola persona y he estado hablando sobre la actividad práctica. La primera, creo que ya la semana que viene, porque esta semana más vamos a dejar que se inscriban, ya vamos a empezar la actividad práctica. La primera práctica se llama receta, la segunda se llama formas farmacéuticas, y la tercera ya empieza la actividad de cada uno de ustedes con un tema. Bueno, esas formas farmacéuticas son las que van a determinar, fíjense aquí, estamos usando un colirio, o sea, unas gotas oftálmicas. En este caso, estamos usando una jeringa, lo mismo aquí. Sin embargo, aquí estamos usando la boca, y aquí, aunque sea la boca, estamos poniendo la tableta debajo de la lengua. Y aunque sea también una vía oral, no se va a quedar ahí, va al intestino, y entonces una vía enteral. Entonces, esas vías son importantes especificarlas en algunos casos en la misma receta. Por ejemplo, si alguien tiene angina cardíaca y le doy dinitrato de isosorbide, le voy a poner debajo de la lengua y le voy a decir, usted se va a poner debajo de la lengua, no se lo va a tragar, ahí va a poner. ¿Listo? Y se va a absorber solito y usted va a sentir mejor. Entonces, ¿quién está diciendo eso? El médico. Entonces, ¿tenemos que saber esto? Sí, tenemos que saber. Bueno, entonces, absorción. Entonces, ¿qué le denominamos absorción? Al pasaje de los fármacos desde el exterior, los ven, lo tenemos, digamos, ¿no?, desde el exterior del organismo a la circulación. Lo importante es que llegue a la circulación, en muchos casos. En otros, vuelvo a repetir, no necesariamente. ¿No? Ya. Entonces, las vías de absorción son los lugares de penetración de los fármacos, mientras que las vías de administración de los medicamentos son los lugares por donde se suministra ese fármaco. Entonces, hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre vías de absorción y
vías de administración. Entonces, cuando nosotros hacemos una historia clínica, tenemos que hablar sobre todo de las vías de administración, porque ¿quién va a administrar el fármaco? La enfermera en un hospital. Y si se trata de un paciente particular, peor si se trata de un niño, ¿quién va a administrar el medicamento? La madre va a administrar el medicamento. O va a llevar a que le administre, porque puede ser que sea por vía intramuscular, por ejemplo, y ninguna madre tiene por qué saber poner una inyección intramuscular. La llevará a una enfermería, lo que sea. Entonces, eso tiene que estar especificado. Aplíquese este medicamento por vía intramuscular 1 vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, 4 veces. Eso tiene que poner el médico, le guste o no le guste. Ya está. No hay forma de evitar. Entonces, vías de administración pueden ser inmediatas. Entonces, ahí no se usa agujas hipodérmicas. Por eso dice aquí sin efracción de la piel. O sea, no vamos a penetrar con el medicamento al interior del organismo usando una aguja hipodérmica. Recuerden que esas agujas tienen en el centro un orificio y todas son similares, ¿no? Llámese mariposa, aguja intravenosa o intramuscular, la misma aguja. Entonces tiene un orificio para que pueda fluir el contenido de la ampolla, ¿no? Entonces, si no hay extracción de la piel, por ejemplo, se puede utilizar la vía vaginal. ¿No es verdad? Si hay infecciones a nivel de la vagina, entonces no está usando una aguja, está usando un óvulo, por ejemplo, o un supositorio vaginal, lo que quieran ustedes llamarle. Entonces, por esa vía. También la vía conjuntival, donde han visto que se le ha aplicado al ojo, la vía óptica, dérmica, etcétera, etcétera. Ninguna de esas vías ocupan agujas. No hay agujas. No hay. Entonces, sin embargo, las vías inmediatas. Tengo una inmediata actividad médica para que el fármaco haga lo más rápido posible su actividad. ¿Por qué? Porque trabajo en una emergencia, si no se me va a morir el sujeto. Entonces no puedo estarle dando por vía oral, poniéndole una cremita. No vamos a mejorar. Tenemos que buscar un medicamento que se use por vía intravenosa. Desde un suero puede salir, porque si ha tenido una hemorragia, entonces está perdiendo sangre y si, o sea, con agua tenemos que resolver lo que quieren que le digan. Entonces eso tiene que hacerlo por vía intravenosa. Entonces son las vías parenterales con efracción de la piel, por ejemplo, la subcutánea, intravenosa, intramuscular, raquídea, subdural, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver, entonces ya hemos dividido 2 campos grandes. Una de acción, digamos, inmediata y otra de acción inmediata. Ya está. Ahora, mecanismo general de la absorción. Esto que vamos a ver aquí es exactamente lo mismo que hace nuestro organismo cotidianamente con los diferentes elementos que llamamos alimentos, si ustedes quieren, u otras cosas. Por ejemplo, muchas damas, al menos en un clima como este, o peor el de ayer, se ponen cremas humectantes porque se les seca la piel con el frío. También se puede poner eso. No es que solamente los alimentos, digamos. Entonces, tienen que atravesar esos medicamentos las membranas. Las membranas que la droga debe atravesar para poder estar representadas por el epitelio. Ya sea gastrointestinal, si usted lo toma por vía oral, se tiene que absorber en el intestino, usa las mismas vías que los alimentos. Por el epitelio cutáneo, por el epitelio respiratorio, en el caso de los anestésicos inhalatorios, por ejemplo, y muchos medicamentos que sirven para las personas que tienen problemas respiratorios. El endotelio capilar y la membrana celular plasmática, que es la barrera principal. Y eso, lógicamente,
Para que un fármaco se absorba, hay mecanismos de transporte, ya sea estos pasivos o activos. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en términos de la absorción. Entonces, como ustedes pueden ver, farmacocinética de la absorción, concentración máxima en sangre, eso tiene que ocurrir. Fíjense que este es un vaso sanguíneo y hay muchas tabletitas para ejemplificar y entender que esa sustancia química debe de llegar al torrente circulatorio. Y ustedes saben que el corazón y los vasos distribuyen el medicamento por todos los lugares donde su estructura química del fármaco lo permita, porque la estructura química del fármaco tiene sentido, porque hay lugares donde no puede llegar. Por ejemplo, la placenta, que es una barrera, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener con esta absorción? Es la que alcanza un fármaco después de su administración. Puede disminuir en dos fases, por ejemplo, a nivel plasmático, a nivel tisular aumenta, ambas paralelamente en términos de la eliminación. Recordemos que el pH es muy importante tenerlo presente. Si alguien no sabe eso, entonces está mal, ya tienen que volver a estudiar fisiología. Y vamos a poner los diferentes pHs. La desgracia de todo es que el ser humano no tiene un solo pH. No tiene un solo pH. Y son sustancias químicas. La química funciona con pH. Por ejemplo, la boca. Vamos a comenzar por la boca. Tiene 6.8 de pH. Puede variar hasta el 7. El 7 es neutro y el pH 7 tiene el agua. Dependiendo, a ver, si hay una droga ácida, por ejemplo, voy a poner la aspirineta, se la ponen debajo de la lengua, se va a absorber en la boca. Pero es sumamente amarga, por eso que no hay presentaciones sublinguales, no existe eso. Porque es muy amarga, muy fea. Pero puede absorberse porque está en un medio ácido. Después nos vamos al estómago. El estómago tiene un pH de 1.3. Mire, de 6.8 que es ácido, se va más ácido todavía al estómago. Pero también tiene su variable. No es que sea 3 líquido. 1.3 listo. No, podemos llegar hasta 3. Más de eso no. Entonces, siempre va a ser ácido. Entonces, todas las drogas ácidas se absorben mejor en un medio ácido. Todo lo que es alcalino menos se absorbe dependiendo del pH. Y ahorita vamos a hablar lo más importante, aunque ustedes no lo crean, que es sencillo, digamos, sencilla la medicina. Otra cosa es verlos actuar a los médicos y otra cosa es lo que tienen en su cerebro. Parece sencillo, pues, en el hospital que diga, denle este medicamento, y vamos a ver que no están así. Ya estamos en el estómago. Luego llegamos al intestino, porque es el lugar donde más se absorbe todo alimento y medicamento. No hay otras vías. La que han estudiado en fisiología es exactamente lo mismo. No hay invento, no porque sea una farmacología va a ser diferente por el lugar donde van a absorber. No. Entonces, el intestino tiene 6.8 de pH. También recuerde que este estómago le está donando el contenido, pero gracias al páncreas que secreta bicarbonato, eso llega a 6.8. Y obviamente, de ahí nos tenemos que pasar a la última parte del intestino grueso, que es la vía rectal. ¿No es verdad? La vía rectal. Esa vía rectal también tiene un pH ácido, ¿no? Entonces estará aproximadamente también con 6.8, o sea, es fácil. Luego nos interesa la sangre. La sangre nos interesa, porque acabo de decir que yo necesito que este medicamento llegue a la sangre para determinar la concentración máxima del fármaco.
quiero que aprendan una cosa. No me interesa lo que diga el membrete del fármaco. No me interesa. Cuando yo fui decano de esta facultad, hice ese edificio que está abandonado por allá, porque ahí vamos a hacer y generar dinero con el control de los medicamentos. El medicamento puede decir lo que le dé la gana. Yo puedo decir que tiene 500 miligramos de ampicilina este fármaco. ¿Me consta? No. No. Hay que hacer el control. Se saca frasco, se lleva y se hace el control y pagan las empresas para que le hagan el control. Porque todo lo demás es mentiroso. Ahí dirá, pues, ¿qué importa? A la gente no le interesa la salud de nadie. Si hay negocio, a mí qué mierda me importa que se muera medio mundo. No importa, yo quiero el negocio. Listo, se acabó el problema. Entonces, ¿les consta que esa ampicilina tiene 500 miligramos? No le consta. Entonces, en sangre es importante tener presente eso también en términos de nuestro pH. Y entonces, fíjense que a la sangre la he dividido en dos. Entonces, si esta sangre es venosa, entonces, digamos, este pH será de 7.35. Y si es sangre arterial, será su pH 7.4. O sea, es más alcalino que esto, porque no es oxigenada, digamos, la sangre venosa no tiene mucho oxígeno, por eso es. Entonces, el comportamiento del fármaco va a ser diferente en este pH, en este pH, en este otro pH y en este otro pH, porque ya está. Y no se terminó ahí. No se terminó ahí. Porque también tengo que pensar en la orina. ¿Verdad? A nivel renal, cuando hay pH, tengo que saber eso también. Porque si no sé, estoy listo. Entonces, normalmente el pH de la orina es ácido 5.5, hasta 8 puede llegar el pH de la orina de manera normal. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una gran variable, 6.8, 1.3, 7.35, 5 hasta 8. Y esa conducta va a cambiar cada vez que el fármaco esté en uno u otro lugar. Y ustedes dirán, ¿para qué mierda vamos a aprender esa huevada? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si un paciente es diabético y cae en coma diabético, tiene acidosis metabólica. Y si tiene acidosis metabólica, se volvió ácido. Así le pongan por vía intraarterial. Y al cambiar eso, cambia la conducta del medicamento, porque es una sustancia química. Entonces, no es lo mismo tratar a un paciente de una enfermedad donde no hay acidosis, o alcalosis, porque hay acidosis y alcalosis metabólica. Entonces, eso va a variar y por lo tanto va a variar la conducta del medicamento. Debo de saber dónde va a ir un paciente que tiene acidosis metabólica. ¿Al mercado de la Ramada? ¿A la feria de exposición? ¿Dónde? A los hospitales, ¿no? ¿Y dónde van a trabajar ustedes? En los hospitales. ¿Sí o no? Entonces deben de saber obligatoriamente eso. Porque la dosis que puede ser para una persona aparentemente normal, en estos casos de acidosis o alcalosis, va a variar su conducta. Y si alguien es médico emergenciólogo, peor todavía, tiene que saber bien esto, ¿no? Y obviamente cuando digo saber bien, no es que lo diga al paciente, con acidosis, no, pues hay que sacar muestras de sangre para llevar al laboratorio y obviamente nos van a informar cómo viene la cosa, porque adivinos no somos. Recuerde que la fisiología nos ha enseñado un término que se llama homeostasis, equilibrio del medio interno. Nosotros no sabemos ni siquiera los valores normales del medio interno, no sabemos ni mierda de fisiología. Y para ser médico hay que saber. Y no se confíen mucho en los parámetros que tienen los laboratorios tampoco.
Entonces, por eso dice plasma 7.4, si es arterial, el estómago a 2, 1.3 a 3, la orina hasta 8, desde 5.5 para adelante. La mayor parte de la gente tiene una orina más ácida que ese 8. Entonces es importante tener presente. Entonces, las sustancias se absorben generalmente en estado de solución. ¿Por qué en estado de solución? No, yo no he tomado ninguna solución, yo he tomado una tableta, no, ninguna solución. ¿Qué tiene pues el estómago entonces? Tiene ácido clorhídrico, ¿no? Le cayó la tableta al estómago, y eso viene como líquido, una parte, digamos, será el ácido clorhídrico, pero está inmerso en agua. Entonces, se va a volver una solución, le guste o no. Recuerden que incluso las heces fecales, que son productos del bolo alimenticio, ¿no? Son sólidas cuando la persona está normal. ¿Por qué? Porque el colon absorbe el agua. Para eso sirve el colon, no sirve para otra cosa. Todo lo demás es líquido. Cuando llega al colon, o sea, tenemos el ciego, el apéndice, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo. Esto ya no se va secando, va absorbiéndose el agua, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, está en un estado de solución y en un estado gaseoso por vía pulmonar. Recuerden que hay anestésicos generales inhalatorios, comenzando por el éter, alotano, fluorano, sevoflurano, lo que sea. Son líquidos volátiles, se vuelven gases, como el gas licuado. Cuando uno agarra una garrafa, hace así, parece que tuviera líquido, y no tiene líquido, tiene gas. Y obviamente estos anestésicos, cuando lo ven, está líquido, pero cuando se abre eso, se vuelve gas. Ya está. Entonces, tenemos que pensar en la vía pulmonar. Y no solamente por esa razón, vamos a ver que hay fármacos en aerosoles, por ejemplo. Esos aerosoles sirven para que resuelvan su problema los asmáticos. Ya está. Entonces, eso es importante. Y entonces, en este mecanismo vamos a tener dos tipos de transporte, el pasivo y el activo. Transporte pasivo y también transporte activo. Bien, entonces aquí nosotros tenemos en esta gráfica una imagen que nos está mostrando el mecanismo de transporte. Y ustedes pueden observar que esta es una célula porque todo este dibujito que está aquí, aquí, aquí y aquí está representando a la membrana celular. Y fíjense que aquí, por ejemplo, no está usando esta estructura que es un canal o un poro, si ustedes quieren. Entonces, se llama difusión simple. ¿Qué elementos atraviesan las células? O sea, sus membranas celulares, que eso me interesa, digamos. Sin gasto de energía, los gases. Todas nuestras células usan gases, ¿no? ¿Cuál gas entonces el que usa? El oxígeno. El oxígeno se pasa, listo, sin problema. Cuando estamos respirando, los 100 billones de células que tenemos necesitan del oxígeno para vivir. No hay oxígeno, no morimos. ¿No ves? ¿Listo? Ya está. Aunque respiremos aire. Entonces eso es difusión simple. Aquí dice difusión facilitada, baja concentración de solutos mediada por el canal. Aquí tienen el canal. Entonces, puede ser el sodio, por ejemplo, un transporte, ¿no es verdad? Pero también hay un transporte activo. ¿Por qué se llama activo? Porque estamos usando adenosin trifosfato, y el adenosin trifosfato, ¿no es verdad?, es energía. Entonces, no todos los elementos pasan porque les da la gana. Entonces, hay elementos que tienen que pasar, obviamente, con gasto de energía. Con gasto de energía. Muy bien, entonces, bien, hay una hojita que está circulando por ahí de asistencia, vayan pasándola, porque el otro día se quedó esa hoja aquí porque tarda mucho. Ya, entonces,
En este otro cuadro, como ustedes pueden observar, entonces estamos haciendo esa división, el transporte pasivo. Entonces, fíjense que es importante, ¿no es verdad?, tener en cuenta para que un fármaco se absorba, entonces, un primer elemento que hemos visto. Ese primer elemento, ¿no?, se llama pH. ¿Varía el pH? ¿Puede o no haber absorción? ¿Puede o no? Ya, listo. Entonces, pH, número 1, pH. En segundo lugar, a favor de un gradiente de concentración, es decir, a mayor concentración de ese elemento, entonces pasará más, entonces la concentración tiene que ver. Si no hay una adecuada concentración, no hay pasaje. No, este pasivo no necesita de energía y se realiza por vía paracelular o transcelular. Y entonces, para que ocurra eso, entonces debe de existir, número 3, la liposolubilidad. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser liposolubles los fármacos? Porque la membrana celular es una membrana lipoproteica, entonces yo necesito que sea liposoluble. En cambio, el transporte activo puede ocurrir en contra de un gradiente de concentración. Es decir, si en un lugar de esa membrana hay demasiado sodio, igual puede salirse el sodio también, pero obviamente lo va a hacer en contra de ese gradiente de concentración. Puede ocurrir eso. Entonces, eso necesita energía. Fíjense, necesita energía y se realiza por vía transcelular. Entonces, las células trabajan en ese sentido. Entonces, dos cosas importantes. ¿No es verdad? El transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo no gasta energía, pero necesita de esos elementos para que se pueda absorber, y el transporte activo va en contra de un gradiente de concentración y sí necesita de energía, que nace de adenosín trifosfato o ATP, como lo conocemos. ¿Qué ha cambiado de la fisiología? Absolutamente nada. Se usan los mismos procesos que se han visto en la fisiología. Entonces, el transporte pasivo es el movimiento de sustancias a través de la membrana, siguiendo las leyes físicas, ya sea por diferencia o gradiente de concentración, potencial eléctrico, porque recuerden que hay canales iónicos activados por voltaje, presión hidrostática, gaseosa, osmótica, y entonces vamos a tener dos elementos importantes: la difusión simple, que es sin gasto de energía, y la filtración. Recuerden que el órgano más importante de la filtración es el riñón. Recuerden que la unidad funcional renal, esta unidad funcional renal, entonces tiene este glómero. Y aquí se lleva a cabo la filtración. Después, obviamente, viene un sistema tubular, túbulo cotorreado proximal, el asa de Gel, túbulo distal, etcétera, etcétera. Aquí se realizan otros dos procesos. ¿No es verdad? Ya no la filtración. Por un lado está ¿la qué? La reabsorción. Muy bien. ¿Qué más? Y la secreción. Esas son las tres funciones renales. Bueno, ahora estamos hablando de la filtración. La filtración va a permitir, obviamente, que pasen sustancias que tienen bajo peso molecular, ¿no?, y condiciones adecuadas del pH y de la liposolubilidad. Entonces aquí tenemos el transporte pasivo. Entonces vamos a tener la difusión simple, por ejemplo, del CO2. Hace un momento hemos hablado del oxígeno. El oxígeno también pasa sin problema por difusión simple. Difusión facilitada. Por ejemplo, aquí tenemos un hexágono. Ese hexágono representa a la glucosa. La glucosa. Cuando nosotros consumimos glucosa, no estoy diciendo sacarosa, la sacarosa es el azúcar de mesa, pero eso, gracias a las enzimas, se van a transformar en glucosa, o si comen una fruta, la fructosa, y eso entonces va a pasar por difusión facilitada.
quiere decir que hay unas proteínas que cubren esto, ¿no? Y la transforman en liposolubles para que pueda entrar al organismo. Entonces, esa es la difusión facilitada, ¿no? Ahora, la difusión por canales, ¿no? Como puede ingresar el sol. Pero en ningún caso de estos que están aquí, ¿no? Se necesita el gasto de energía. No hay gasto de energía. Por eso se llama transporte pasivo. 5 minutos más y nos vamos. Entonces, difusión simple. ¿Qué es la difusión simple entonces? El pasaje de sustancias disueltas. Y gases también, porque tenemos que hablar de los gases, porque, vuelvo a repetir, se puede tratar del pulmón, y hemos hablado de la difusión simple, oxígeno, dióxido de carbono, por donde entra y sale por la nariz, por la vía respiratoria, y ya está, ¿no? A través de la membrana como consecuencia de un gradiente de concentración a ambos lados de aquel. Existe pues un gradiente de presión osmótica para la solución y una presión parcial de los gases para lo que obviamente estamos hablando en este momento, ya sea oxígeno o dióxido de carbono. ¿No es verdad? Y lógicamente esas vías van a ser utilizadas por los anestésicos generales inhalatorios, ¿ya? Porque también hay anestésicos generales intravenosos. Eso también hay que tener en cuenta. Por eso estoy recalcando en ese sentido. Entonces, por lo que la velocidad de ese transporte también va a depender de ¿qué? De la constante de permeabilidad de la membrana. A ver, ¿cuánto es permeable esa membrana para que pueda atravesar? Por el coeficiente de partición hemos puesto liposolubilidad aquí. La mayoría de las drogas que atraviesan las membranas celulares por difusión simple lo hacen por su alta liposolubilidad. Si no son liposolubles y son hidrosolubles, no pasarán así nomás, ¿no? Ya que los poros de las membranas miden apenas de 0,4 nanómetros hasta 0,7 nanómetros. Pueden medir, digamos, los poros de la membrana celular. Y estoy hablando no de una membrana celular específica, sino de los 100 millones de células que tiene nuestro organismo. Entonces, es importante recordar el pH, la liposolubilidad, el gradiente de concentración también es importante tenerlo presente. Recuerden, y vuelvo a decirles, todos estos dibujitos que han visto es para facilitar nuestro aprendizaje, pero en realidad son reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo. De eso es lo que quiero que comprendan y entiendan. Entonces, la mayoría de las drogas que son ácidos o bases débiles están parcialmente ionizadas. ¿Qué significa ionizada? Que atrapan un hidrogenión. Eso significa las no ionizadas no tienen ese hidrogenión, se desprenden de ese hidrogenión. Pero si lo agarran, se ionizan. Y ahí está diciendo que no están todas ionizadas, sino dice parcialmente. En general, la forma, fíjense, no ionizada, no, que no tiene ese elemento llamado hidrogenión. De estos compuestos es liposoluble. Los iones son hidrofílicos polares y muy poco solubles. Si son hidrofílicos, tienen que ser liposolubles, por eso ya les he dicho. Por lo tanto, solo las primeras podrán atravesar la membrana celular por difusión simple. Cuanto más liposoluble sea el fármaco, entonces mucho mejor. Y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los barbitúricos. El tiopental sódico, que es un barbitúrico, es un anestésico. Es un anestésico. Y ese anestésico tiene que pasar rápidamente la barrera hematoencefálica, porque si no atraviesa, no funcionaría como anestésico, ¿no? Entonces, el más liposoluble de todos sus parientes, el fenobarbital, que sirve para el tratamiento de la epilepsia, es harto menos liposoluble. Sin embargo, también atraviesa la barrera hematoencefálica, pero le cuesta. Y al costarle solo sirve para parar la epilepsia, o sea, para controlar la epilepsia, pero no se duerme la gente. Toman ese medicamento y siguen su vida rutinaria. En cambio, con el tiopental le pone, se queda dormido. Entonces,
va a depender de la liposolubilidad, aunque sean parientes. Siempre tenemos que estar mirando ese aspecto para ver si funciona. Por eso los pobres anestesiólogos sufren mucho. ¿Por qué sufren mucho? Porque los cirujanos dicen, ya pues apurate, che, tengo otra cirugía. Carajo, si yo no soy la droga, pues yo no soy el medicamento. Esperen, pues que haga efecto. ¿Acaso yo soy el medicamento? Aunque se lo pongan en vena, pues tiene que pasar a diferentes lugares y tiene que generar un efecto. Acabo de decirles, no es que el fenobarbital, digamos, que sirve para la epilepsia, no se pueda poner en vena, pero no le va a hacer dormir. El tiopental sí, porque es mucho más liposoluble, pero entonces el uno se va a absorber más rápido y es problema del anestesiólogo. No es problema del anestesiólogo, es problema del medicamento, de su estructura del medicamento. ¿Entienden? Entonces yo tengo que entender eso. Para poder decir, incluso les voy a decir una cosa, cuando existe depresión, cuando veamos antidepresivo, no prometan que al día siguiente va a salir de la depresión. No. ¿Quién dijo eso? 2 semanas tiene que tomar el medicamento. ¿Y saben por qué eso es importante que te estoy diciendo? Porque el paciente deprimido no puede, bajo ningún motivo, administrarse su medicamento. Pero si es un adulto, no puede, porque el paciente deprimido, que es en línea general así rapidito, es una persona que no quiere vivir. Dice, ¿para qué mierda sirve? Debo desaparecer de eso, es depresión. Entonces, si usted le da los medicamentos, no le va a dar uno, porque con uno no se va a resolver, ya le he dicho que son varios días, pero toma todo el frasco y se termina de matar, porque ese es su objetivo. Entonces tiene que haber otra persona que le dé. Y hay que esperar 15 días para que recién se manifieste el efecto. No vayan a creer que la cosa es así, tranquilita. No es. En muchos medicamentos es así. En otros, obviamente, en el caso de la adrenalina, 20 segundos y ya está, digamos. Otra cosa, mucho más liposoluble, ya está. Muy bien, nos vamos a ir retirando. No se olviden de mi papelito.